Iglesia Peregrina. Una vez más contigo, bienvenido. Soy Marisol Mendieta de Talavera. Estamos unidos en oración y también con todas las acciones pastorales de nuestra amadísima y queridísima iglesia. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Queridos amigos en Yandeyañé, el día de hoy me encuentro con Arturo. Arturo, ¿qué tal? ¿Dónde nos estamos encontrando hoy? Súper bien, Cami. Nos encontramos en la capilla Familia de Nazaret de Cuarto Barrio de la ciudad de Luque. El grupo juvenil Jomice, Jóvenes con Misión de Servir, están organizando una hermosa actividad que es el Adorarte, concierto con adoración sumamente maravilloso. Estamos viviendo esta experiencia hermosa, los jóvenes llenos de entusiasmo. ¿Cómo lo ves, Cami? Muy alegre y muy lindo todo lo que estuvimos viviendo, así que vamos a esperar que toda la teleaudiencia se prenda y no se despierda. Así mismo, ¿eh? Okay. Así que espero que quedes con nosotros. Nos vemos. Dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida.
momentos me encuentro con Luis Paredes, coordinador de la Pastoral Juvenil Luqueña. Cordi, ¿qué tal? Qué alegría verte el día de hoy aquí también. Hola, sí, encantado también de poder estar acá y compartir con los jóvenes. Cordi, quiero saber qué opinas acerca de que las comunidades juveniles realicen este tipo de actividades y más un día como hoy que es sábado ya a la noche. Sí, claro, nosotros como PJL estamos muy orgullosos ya que los jóvenes buscan y hacen posible que estos espacios de adoración, alabanza sean un momento muy lindo para compartir como jóvenes. Y como dijiste, un sábado que podían estar haciendo cualquier otra cosa, estos jóvenes deciden venir a conocer y a acercarse más a Jesús. Qué lindo, Cordy. Y aparte que va a haber también conciertos. Claro, de paso... Que solamente vamos a estar así, todo en silencio, respetando. De paso se baila un poquito y cantamos también como jóvenes, ¿verdad? Así mostramos ese carisma juvenil que nos caracteriza. Cordy, a ver si se puede saber qué viene para la Pastoral Juvenil Luqueña en estos meses, si nos puede dar alguna que otra premisa. Sí, la verdad que como coordinador nuevo recibí el apoyo, ¿verdad?, de los coordinadores de las comunidades, me siento muy a gusto y entonces estamos preparando muchas cosas en nuestra pastoral, tenemos misiones, se acerca nuestro aniversario que va a ser en junio, así que todos los que quieran también participar, siempre le vamos a estar abriendo la puerta, obviamente la iglesia nunca cierra eso, pero como PJL nosotros hacemos todo lo posible de seguir creando espacios para que los jóvenes se acerquen más. Genial, muchísimas gracias, Cordy. No, gracias a ustedes. Con Arles. Arles, ¿de qué zona sos? Yo soy de zona 2, ¿De qué grupo juvenil? ¿sabe? Jóvenes amados de Dios. Y viniste a esta zona 1 para vivir esta adoración. ¿Algo que recuerdes de esta adoración? La parte en especial que más me llegó fue cuando Jesús dijo 365 veces, no temas. Qué lindo, ¿verdad? Como en la Biblia está escrito 365 veces que no temas. Sí, una para cada. Muchas gracias, Arlen.
estamos con Brian Chamorro, un famoso ya acá de la PJL, porque él realmente vive los conciertos que ahora en breve empieza. Entonces, Brian, ¿cómo vivís los conciertos? Y la verdad que vivo como un momento único para mí, porque conllevo lo que dice el Papa Francisco, llevo conmigo siempre de hacerlo de alguna otra forma, hacerlo, y como dice esa frase, el que canta ahora 2 veces, y bueno, y ahí siempre me ves en todos lados con todas las pilas. Ahí nace todo eso, te llena a vos lo que es el servicio ese del concierto y evangelizar a través de nuestro cuerpo, podría decirse. Desde hace años, desde que inicié en la comunidad juvenil hace años atrás, mi grupo era musical y de ahí fue naciendo todo eso. Y tipo siempre le llamo a muchos jóvenes a que no tengan vergüenza porque es para el Señor. Amén, muchas gracias, Brian. Igualmente. Saludos para todos y le invitamos próximamente para el concierto en la parroquia Perpetuo Socorro. Le esperamos el 16 de mayo. Sí, mayo, ¿qué hora? A confirmar. A confirmar. Saludos a todos. Saludos a Orly, a todo el programa, jóvenes católicos. Muy bien. Fabiola Benítez. Fabi, ¿qué tal? Quiero que me comentes de qué comunidad estás viniendo. Estoy viniendo de la comunidad de JPC, de la zona 3. Estoy la verdad muy conmovida por la invitación también. Espero volver a encontrarme con Jesús y compartir con los amigos que son amigos de Cristo. Fabi, veo que sos muy joven. Sí. Quiero saber, un sábado, ¿verdad? Sí. Ya de noche, y vos como joven, ¿qué sentís al estar aquí en vez de estar en otro lado? Y la verdad que me siento muy orgullosa de mí misma, ¿verdad? Y agradezco la invitación porque podía estar en mi casa acostada viendo alguna película o algo así nomás. Entonces me parece que estoy aprovechando muy bien mi tiempo. ¿Con qué expectativas viniste el día de hoy para la adoración? Y con encontrarme nuevamente con Jesús, estar en oración, estar en esa comunión con Él. Sí. Fabi, quiero que le dejes un mensaje a esos jóvenes que nos van a estar viendo. Que le sigan a Jesús, que lo conozcan, que si tienen algún amigo que está por la iglesia y le invita para que se vayan a la misa, que lo sigan, porque la verdad que es un excelente camino
es algo maravilloso, es algo hermoso y se pasan muchas cosas lindas. Ay, qué lindo, Fabi. Muchísimas gracias. ¿Y me dijiste eso, zona 3? Zona 3, así Bueno, mismo. vamos a estar también visitando entonces de a poco la zona 3. Está bien, les esperamos. Gracias, Fabi. Gracias a ustedes. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. El Papa nombró a un nuevo obispo para esa jurisdicción, Justiniano Riveros. Sí, así mismo es, Oscar. Se ha procedido al nombramiento del reverendo padre Cristino Ramos González como nuevo obispo de la diócesis de Concepción, que fue realizada por el Santo Padre León XIV. El Monseñor Cristino Ramos González será el sexto obispo en conducir pastoralmente a la diócesis concepcionera, asumiendo el desafío de acompañar espiritualmente a las comunidades católicas del norte del país. Lo que da más satisfacción a la feligresía concepcionera es que este nuevo obispo es del sector rural, es de la zona de San Pedro, proviene de una familia bastante humilde y al menos el padre Julián Cristaldo, administrador apostólico de la diócesis de Concepción, cree que conoce la situación del norte del país y que su trabajo va a ser sumamente importante en la lucha también contra los grandes desafíos que hay en el departamento de Concepción, así como en el de Amambay. Compartimos la nota con el padre Julián Cristaldo, administrador apostólico de la diócesis de Concepción, que va a entregar después de un año y 3 meses de gestión. El Papa León XIV lo ha nombrado obispo para la diócesis de Concepción, el sexto obispo que ocupa nuestra diócesis a lo largo de la historia de la diócesis de la Santísima Concepción del Paraguay. ¿Cuánto tiempo llevó usted en la administración apostólica? 1 año, 3 meses. Estuve desde que me nombraron como administrador diocesano. Hoy, gracias a Dios, subimos la noticia de que el Papa lo ha nombrado al padre Cristino Ramos para ser obispo de la diócesis de Concepción. Generalmente 2 meses lo que se da un espacio prudencial para la preparación de la asunción, y eso ya depende del candidato, o sea que del nombrado, para que podamos celebrar justamente su asunción aquí en la diócesis. O depende también del nombrado a dónde quiere hacer eso. Generalmente muchos factores que usted conoce, por ejemplo en la diócesis, la pobreza, el narcotráfico, la inseguridad. Toda esta cosa es una situación muy acuciante en nuestra diócesis, en nuestra zona norte. Y yo creo que el padre Cristino también sabe la situación porque no somos tan diferentes de la diócesis de San Pedro y Concepción. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Queridos amigos en Yande Yarañe, el día de hoy nos encontramos en la parroquia San Pablo Apóstol. Artu, ¿qué tal? Súper bien, Jasmine, acá viviendo hermosas experiencias con los chicos del Decanato 8 y recordando también el Curso Ara. Acá tenemos nuestra riquísima comiéndome, supongo. Sí, ya voy por la mitad, está riquísimo. ¿Y también qué más? También tenemos el recibimiento de la cruz peregrina, esta cruz tan amada por todos los jóvenes que por fin está en el Decanato 8. Así mismo también vamos a estar recorriendo un poquitito y acá justamente detrás de nosotros están los chicos dando una pequeña charla justamente de lo que es la cruz peregrina y lo que representa. Así que quédate con nosotros para acompañarnos. Nos vemos. Habemos coordinadora, el Decanato 8 por fin tiene una coordinadora después de tantos meses. Kaylee Ferrín, Kaylee, ¿qué tal? Qué alegría, en serio. Sí, la verdad que fue bastante esperada esta noticia en el decanato. Todos estaban bastante
expectantes a lo que iba a suceder, ¿verdad? El decano se tomó su tiempo de discernimiento, nos contó también que le fue bastante difícil esa decisión porque los tres teníamos un proceso pastoral bastante amplio y nos vio que los tres estábamos preparados, entonces igual él tomó esa decisión y quedé yo y Juan Sánchez como subcoordinador y Leticia Piallo como secretaria, y actualmente ya estamos ejerciendo nuestras funciones. Gracias a Dios pudimos concretar esa misión que tenía el Decanato 8. Y eso más que nada, y ahora justamente ya nos estamos desenvolviendo en esta actividad de la Cruz Peregrina. Justo también vino la cruz al decanato, entonces nos vino también como anillo al dedo para servir de guía, como que estábamos navegando sin timón, pero ahora ya estamos súper bien, estabilizándonos y la verdad que súper bien. Sí, qué lindo. Y encima una nueva actividad porque también es el curso ARA el día de hoy, sí. Que te estrenaste también como coordinadora. Así mismo, el Día de la Cruz. Esta actividad se viene planificando desde hace ya varios meses en conjunto. Teníamos un equipo de coordinación. Nuestra coordinación anterior nos estuvo acompañando full. Andrea y Lucas, les agradecemos también y les agradecemos por todo el cariño. Ay, ya voy a llorar. Les agradecemos y éxitos también para ustedes en sus servicios, en su nuevo caminar. Muchísimas gracias, Kelly. Y felicidades una vez más. Gracias. Estamos con Juan Sánchez, el nuevo subcoordinador. Al fin salió la coordinación, ¿verdad? Sí, al fin, por suerte. Qué gusto, o sea, estás muy alegre, supongo. Sí, estamos esperando y justo llegó la noticia ahora que recibimos la Cruz Peregrina. Cierto, también recibieron la Cruz Peregrina. ¿Cómo va a ser ese movimiento de la Cruz? Y ahora estamos en San Pablo. De acá de San Pablo se va a Santa Elena. De Santa Elena se va a Santa María. De ahí llevamos un día a Niño Jesús de Praga. De ahí se va a Virgen del Pilar, de Virgen Pilar a San Cristóbal, y de San Cristóbal vuelve a Virgen del Pilar, y último cerrando se queda todo el mes, hasta mayo. Sí. Se queda en San Miguel, ¿verdad? Todo el mes de mayo se queda en San Miguel. Se queda a los finales, a partir del 24 hasta el 30 se queda en San Miguel, luego ya hacemos el traspaso al Decanato 9. En serio, qué espectacular, muy lindo, en serio. Y me contaron también que hay una sorpresa. Tenemos dos sorpresas. Una es, ese 29 tenemos un mini concierto con una adoración y con la cruz. El nombre todavía vamos a estar lanzando, pero es eso y una sorpresa más para el canal de ustedes, sí, para los jóvenes católicos. Entonces le va a estar llegando la invitación, seguro Orly con usted van a estar lanzando algunas cosas, entonces sí tenemos una sorpresa aparte del decanato para ustedes también, así que eso es lo que estamos planeando todo ahora. Qué lindo, Juan, te agradezco muchísimo, Sí, muchas gracias.
unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes. Noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro. Décimo premio una placa eléctrica. Décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno. Décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes. Décimo cuarto premio 500.000 guaraníes. Décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina concluye un programa más. Espero que te haya gustado. Estamos todos los sábados 21 a 30 horas con muchísimos temas importantes y en especial con las acciones de muchas pastorales. Entonces, espero que te haya gustado y para culminar, para terminar, te invito para que podamos hacer la oración del bien común. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia